Dentro de la simbología química, van a existir maneras de representar tanto la composición, o sea, cómo están formados y su estructura de cada sustancia con base en los compuestos químicos. Entonces, dentro de esta simbología, siempre hay maneras de representarlo, ¿no? Hay fórmulas químicas, por ejemplo, que ustedes fue lo que investigaron el día lunes, investigaron la fórmula química de un compuesto químico. Si se dieron cuenta, tenía subíndices, a los subíndices se les conoce como estos numeritos. Es un subíndice, ¿ok? Entonces, para que lo vayan identificando, este es un subíndice. Ok, Tú le anuncias como 100 pesos, ¿no? Luis, ¿puedes apagar tu micrófono, por favor? Gracias. Entonces, subíndice. Este es un subíndice. Y entonces, en un compuesto químico, por ejemplo, que es el caso del CO2, nos indica cuántos átomos vamos a tener de un cierto elemento. Si aquí nuestro subíndice dice 2, por lo tanto, corresponde a cuántos átomos de oxígeno, chicos. Dos, Dos. dos, ¿Y cuántos de carbono? uno. Uno. Entonces, las fórmulas químicas se van a realizar a partir de los símbolos, es decir, se van a realizar a partir de los elementos, del nombre del elemento. Aquí tenemos nuestros dos elementos. Y a partir de su subíndice. Este subíndice es el número de átomos que va a corresponder a este. Hay otras sustancias que tienen un subíndice, que tienen muchos subíndices. ¿Quién fue? Creo que fue Nadine o fue Nicole, no recuerdo quién de las dos, me mandó que iba a hacer lo de la acetona. ¿Cuál es? Nadine. Ok, Nadine, ¿me puedes decir la fórmula química de la acetona? Son 3 de carbono, 6 de hidrógeno y 1 de oxígeno. Déjame, lo voy a escribir mejor en la presentación, porque aquí no me deja escribir subíndices. Espérenme tantito. A ver, otra vez. Son 3 de carbono, Espérame. 6 de hidrógeno y 1 de oxígeno. C3, C3, ajá. Miss. Espérame tantito. H6 y 1 oxígeno. H6 y un oxígeno. Dime, Rogelio, perdón. ¿Puedo ir por papel de baño? Sí. Gracias. Entonces, por ejemplo, esta es una molécula, que esta es la de la acetona. Entonces, dentro de esta molécula vamos a identificar los subíndices. Tenemos como subíndice que el carbono contiene 3 átomos de carbono, esa sería la primera. Y tiene 6 átomos de hidrógeno y tiene solamente 1 de oxígeno. Cuando solamente tiene un átomo de cualquier elemento, no es necesario ponerle un 1. Ya con que esté el elemento, pues eso nos da a entender que ya está ¿cómo se llama? El elemento. Entonces, ahorita, déjenme el pauso esto. Las reglas de nomenclatura en la química, pues es algo parecido a la nomenclatura que se da en biología. Entonces, ahorita vamos a ver ciertas reglas de nomenclatura. Entonces, vayan tomando nota. La nomenclatura química es un conjunto de reglas que se aplican para nombrar y representar con símbolos y fórmulas a los elementos y compuestos químicos. ¿Ok? Entonces, anoten eso. Actualmente se conocen 3 sistemas diferentes donde se agrupan y se nombran estos compuestos. Estos 3 sistemas es el sistema del estequiométrico o el de la IUPAC, que es el sistema de la Unión Internacional de Química Pura y Aplicada,
está nuestro otro sistema, que es el sistema de nomenclatura funcional o el clásico, y el sistema de nomenclatura stock. O sea, son tres tipos de sistemas, pero bueno, cada uno tiene como su especificidad, o sea, es específico. Por ejemplo, en el stock generalmente se utilizan números romanos, ¿ok? O sea, va a depender de qué tipo de nomenclatura estén utilizando. Ahorita nosotros vamos a ver a grandes rasgos los tres, pero lo que quiero que les quede claro es, por ejemplo, cómo se les va dando ese nombre a esos elementos. Entonces, vamos a empezar con el primero, que son los óxidos metálicos. Entonces, anoten, por favor, óxidos metálicos y van a anotar lo siguiente. Resultan de la combinación de oxígeno con metales y al reaccionar con el agua producen bases. Entonces, eso quiero que lo anoten, por favor. Entonces, chicos, en el caso de los óxidos metálicos, pues como dice aquí, es una combinación tanto de oxígeno con metales. Estos al reaccionar con agua nos van a producir una base. Dentro de la química existen los ácidos y existen las bases. O sea, una base es lo contrario a un ácido, sin embargo, una base puede llegar a causar daño al igual que un ácido. Tiene la misma capacidad bueno, dependiendo qué sustancia estemos hablando, puede tener la misma capacidad de corrosión que un ácido. ¿Ok? Entonces, los óxidos metálicos se obtienen a partir del oxígeno y el metal y cuando se mezclan con agua reaccionan y se produce una base. Dentro de la nomenclatura stock vamos a ver más o menos en qué consiste cada nomenclatura y en qué se basa, específicamente ahorita para los óxidos metálicos. Entonces, en la nomenclatura stock, como les había mencionado, se van a utilizar números romanos que nos van a indicar su nivel de valencia. Más adelante veremos qué es la valencia. Pero ok, ahorita vamos con la nomenclatura stock. ¿A qué se le llama un óxido? Es una palabra que se va a utilizar y después del óxido se utiliza la preposición de. Por ejemplo, aquí tenemos un átomo, déjenme ver, sí. Aquí tenemos en O 2 menos y el calcio 2 más. ¿Ok? Entonces, aquí tenemos una sustancia que tiene oxígeno y un metal que es el calcio. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que está formando? Está formando óxido de calcio. Aquí estos dos índices los vamos a ver más adelante a qué se refieren, qué son, pero aquí lo importante es que hay una reacción química que nos va a producir esto que es el óxido de calcio. ¿Ok? El óxido de calcio, bueno, se obtiene a partir del calcio y del oxígeno, pero aquí van a intervenir varios factores que es su número de valencia, es decir, estamos hablando de los electrones. ¿Se acuerdan que en el átomo los electrones se encuentran en las órbitas, se encuentran en constante movimiento? Los electrones son los únicos que se pueden dar o que se pueden recibir. Por ejemplo, si Yandel tuviera, no sé, tuviera 5 electrones dentro de su órbita y yo necesito 3 electrones, tal vez Yandel pudiera darme esos electrones y formamos un enlace, ¿ok? Entonces, a eso se refiere con estos índices, ¿no? Que él puede dar y ella puede recibir, ¿ok? Estamos hablando de electrones. Los electrones son los únicos que se van a estar intercambiando cuando hay una reacción química. Entonces, aquí en este caso, bueno, tenemos la unión de un metal con el óxido, bueno, con oxígeno y nos va a generar óxido de calcio. Dentro de esta nomenclatura, por ejemplo, aquí abajito, dice, déjenme borro. Ok, dice, cuando el metal presenta más de una valencia,
se nombra con la palabra genérica óxido, seguida de la preposición de y después del nombre del metal, escribiendo entre paréntesis con número romano el valor de la valencia, o sea, cuánto vale esa valencia. Entonces, si nosotros llegáramos a tener, por ejemplo, vayan anotando los ejemplos, ¿va? Tenemos aquí níquel, que es nuestro metal, y tenemos oxígeno. Entonces, ¿cómo se llamaría nuestra sustancia? Óxido de níquel. De níquel. Exactamente, solamente vamos a poner el nombre del metal. Ya sabemos que es un óxido, ¿por qué? Porque hubo una unión entre el oxígeno y un metal, entonces se va a formar un óxido de níquel. Y la valencia, bueno, esa la vamos a ver más adelante, ¿no? Pero en esta nomenclatura se pone en número romano al final, óxido de níquel 3, ¿no? Y que nos está refiriendo a los índices que están aquí arriba. Ok, entonces ahora nos vamos con la nomenclatura básica o tradicional. Dentro de esta es prácticamente lo mismo, solamente que cambia el nombre que obtiene al final. Entonces, dentro de la clásica o tradicional, se va a nombrar igual con la palabra óxido, seguida del metal, pero en este caso se le va a agregar el sufijo oso. ¿Ok? Entonces, vayan tomando nota, porque si ustedes se encuentran óxido de níquel o óxido niqueloso, va a ser lo mismo, solamente que ustedes lo tienen en diferentes nomenclaturas. Es lo único que está cambiando, la nomenclatura, o sea, las reglas que ellos siguieron para ponerle ese nombre. Cuando ustedes se encuentren sufijos como oso, óxido ferroso, etcétera, estamos hablando de una nomenclatura clásica, ¿ok? De la que normalmente se ocupa. Y en este caso dice, solamente se le va a dar, pongan atención, el sufijo se le va a dar solamente al que tenga menor valencia, que obviamente va a ser el metal, ¿no? Entonces, y el sufijo ico cuando su valor es mayor. Ok, entonces, vamos a ver este ejemplo. Entonces, tenemos sufijo oso y sufijo ico, que este va a ser cuando es mayor. Entonces, tenemos el níquel y tenemos el oxígeno. Ya sabemos que es un metal y un oxígeno. El que tiene menor valencia sería en este caso el níquel. Y después en el ejemplo de abajo tenemos que el níquel tiene 3 más. Aquí su valencia es mayor que la del oxígeno. ¿Por qué decimos que en el caso de arriba que 2 más es menor? ¿Por qué? Porque él le va a dar esos electrones al oxígeno. ¿Ok? El oxígeno se los va a quedar, entonces él se va a quedar con menos cantidad. ¿Qué pasa en el caso de abajo? En el caso de abajo tiene más, entonces tiene una mayor valencia. Entonces, ¿cómo se va a llamar nuestro primer compuesto? Óxido niqueloso, ¿ok? Porque su valencia es menor, entonces se le va a agregar el sufijo oso. ¿Y qué va a pasar con el que tiene mayor valencia? El sufijo va a ser óxido niquélico, ¿ok? Que fue el sufijo ico. ¿Ok? Entonces vayan tomando nota porque los sufijos son bien importantes porque nos van diciendo la valencia, quién donó, quién se dio, quién, ¿ok? Y ya por último tenemos la nomenclatura, la UPAC. En esta se nombran a partir de la cantidad de elementos, entonces a partir de la cantidad de elementos que los constituyen. Ejemplo, NiO se nombra monóxido de níquel y el Ni 2 o 3 trióxido de diníquel. Estos sufijos que le da la nomenclatura UPAC se refieren a cuántos átomos tenemos de cada elemento. Cuando hablamos de que solamente tiene un átomo, se le dice mono. Cuando hablamos de que tenemos 2 átomos, se le dice
di. Cuando tiene 3 átomos, se le dice tri, o sea, de 3, ¿ok? Entonces, aquí, con este de monóxido de níquel, ¿cuántos átomos tiene el níquel? 2, 1, 1. ¿Y cuántos oxígenos tiene? 1, 1. Por eso, vayan tomando nota también lo de los átomos. De todos modos, lo vamos a ver con más a fondo. Entonces, aquí tenemos un átomo y otro átomo, si se dan cuenta. Entonces, le vamos a poner monóxido. El que va a cambiar es nuestro oxígeno. Y luego tenemos el trióxido de níquel. ¿Cuántos oxígenos tenemos? 3, 3. Por eso es tri. ¿Y cuántos átomos de níquel tenemos? 2. Por eso es di. Por eso la nomenclatura UPAC nos va a decir que es trióxido de níquel. O sea, hay 3 oxígenos y hay 2 de níquel. ¿Ok? Entonces, esto lo vamos a ver más a profundidad porque obviamente hay sustancias que tienen 6, que tienen, o sea, que tienen un número de átomos muchísimo mayor. ¿Ok? Voy a cerrar la sesión y regresan. ¿Va? ¿Ya copiaron todo lo que está hasta aquí? ¿O me espero a que se cierre? ¿Se puede subir tantito, por favor? Espera, Miss. Ok, le voy a subir tantito a ver si se va a mover las anotaciones. ¿Ahí? Gracias. Ok. Me dicen para bajarle. Igual si se corta, ahorita nos volvemos a conectar. Ya, gracias, Miss. Ok. Hasta aquí era. Ok, si se corta, se vuelven a conectar, por favorcito. ¿Listo? ya. Ok. Voy a cerrar la sesión, esperen. Regresan porque voy a pasar lista.